Bienvenidos, en este video vamos a hablar sobre 3 puntos claves de la Ley Federal de Derecho de Autor en México, qué significa la divulgación y cómo se plasma una obra en un medio físico, cuánto tiempo duran los derechos de autor y qué pasa con ellos cuando el autor fallece. Vamos a verlo paso a paso. En la Ley Federal de Derecho de Autor, por sus siglas LFDA, el concepto de divulgación significa hacer una obra accesible al público por primera vez, es decir, cuando el autor decide presentarla fuera de su esfera privada. Algunos ejemplos de divulgación puede ser como publicar un libro, estrenar una película, exponer una pintura, subir una canción a Spotify. Y bueno, para que esta obra tenga una protección legal, debe de estar plasmada en un soporte material o en un medio físico. Esto quiere decir que la obra debe fijarse en algo que sea tangible o perceptible, como un libro impreso, una grabación, una fotografía o también un documento digital. Y bueno, en resumen podemos decir que la divulgación es cuando decides mostrar tu obra al público y plasmar en medio físico es dejar la obra registrada o fijada en algún material o digital que la haga perceptible o reproducible. Además, es muy importante conocer qué son los derechos morales. Los derechos morales son aquellos que protegen de la relación personal entre el autor y su obra. Son perpetuos y también irrenunciables. Entre ellos están el derecho a ser reconocida como autora o como autor, el derecho a decidir si la obra se divulga y el derecho a oponerse a modificaciones que alteren su esencia. Aunque pasen los años o aunque el autor muera, estos derechos siempre se respetan. Por otro lado, otro tipo de derechos que es de suma importancia conocer y fundamentarles son los derechos patrimoniales. Estos son los que permiten al autor obtener beneficios económicos de su obra, incluyendo la reproducción, la distribución, la comunicación pública y la transformación de la obra. Estos derechos sí pueden ser cedidos, vendidos o licenciados a otras personas o instituciones, ya que se relacionan con la explotación económica. Duración de los derechos. En cuanto a la duración, la ley distingue entre derechos morales y patrimoniales. Los derechos morales duran para siempre, en cambio los derechos patrimoniales duran la vida del autor y 100 años más después de su muerte. Si la obra fue creada por varios autores, los 100 años se cuentan a partir de la muerte del último, y una vez que este plazo termina, la obra pasa al dominio público y puede ser usada libremente, siempre respetando los derechos morales. Herencia de derechos. Cuando un autor fallece, los derechos patrimoniales se transmiten a sus herederos o causambientes. Esto significa que los herederos pueden seguir explotando económicamente la obra y beneficiarse de ella. En caso de que no haya herederos, la ley prevé que los derechos patrimoniales puedan pasar al Estado. Es importante aclarar que los derechos morales no mueren nunca y deben ser respetados por cualquier persona. Un ejemplo sencillo puede ser si un escritor muere en el año 2000, sus obras estarán protegidas hasta el año 2100. Otros casos puede ser una canción divulgada en el 2025, tendrá protección hasta el año 2125 y en todo este tiempo, los herederos del autor podrán seguir cobrando las regalías por la explotación económica de esas obras. Conocer estas reglas tiene gran importancia práctica. Los autores deben registrar sus obras para mayor seguridad, aunque la protección nace automáticamente con la creación. También es recomendable dejar un testamento o documento legal para garantizar que los herederos reciban los derechos patrimoniales. Respetar estos principios evita conflictos legales y protege tanto a creadores como a usuarios. En resumen de todo lo visto anteriormente en el video, tenemos que la divulgación es el momento en el que una obra se hace pública. El medio físico es el soporte en el que se plasma y se queda protegida, y los derechos morales son eternos, mientras que los patrimoniales duran la vida del autor más 100 años. Y finalmente, los derechos patrimoniales sí se heredan. Proteger las creaciones es fundamental y respetar las obras ajenas es una forma de valorar la cultura y la creatividad. Hasta la próxima.